Ercir Militar es un canal de noticias, tecnología y análisis en temas militares. No te olvides de apoyar a Ercir Militar para seguir subiendo nuevos vídeos. Estados Unidos listo para lanzar un ataque nuclear contra Bielorrusia, un aliado de Rusia. El mundo estaba agitado por las noticias sobre los ejercicios en Estados Unidos sobre un ataque nuclear contra Rusia, en el que Bielorrusia era uno de los objetivos. Esto causó una expectación bastante predecible en los medios de comunicación, que, como de costumbre, hablaron de todo menos del estado real de las cosas. No hay nada nuevo en probar la sostenibilidad del gobierno de los Estados Unidos. La idea de llevar a cabo tales ejercicios surgió como resultado de la crisis del Caribe de 1962, cuando uno de los generales en la sede de crisis de John F. Kennedy bromeó sobre que para destruir Estados Unidos, es suficiente golpear con éxito un solo misil ruso capaz de destruir a aquellos que estaban sentados en la sala de conferencias de una sola vez. Presidente, vicepresidente, secretario de Defensa y presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. En este punto, la cadena del gobierno superior se rompió. Se desconoce a quién se le exigirá por ley que obtenga el derecho de mando y, especialmente, la autoridad para ordenar el uso de armas nucleares. Después de una serie de reuniones serias, la situación fue reconocida como inaceptable y se desarrolló un conjunto de medidas para eliminarla. En primer lugar, se elaboró una lista cerrada de 12 altos funcionarios y se aprobó oficialmente, indicando la prioridad para la transferencia automática del alto mando en caso de que el presidente y el vicepresidente mueran. O por cualquier otra razón, no podrán cumplir con sus deberes. Por cierto, el tercero en la cadena no es el presidente del Parlamento, sino el ministro de Hacienda. Este documento continúa hasta nuestros días. Además, con la presentación del jefe del Pentágono, desarrollamos un conjunto de ejercicios anuales sobre la verificación práctica de la estabilidad del sistema, así como la capacitación de funcionarios para actuar en caso de una crisis nuclear. Entonces, desde principios de los años 70, 2 veces al año en los Estados Unidos se anunció una alerta de entrenamiento para un ataque nuclear. De acuerdo con lo cual el servicio secreto y las unidades especiales del FBI eliminarían inmediatamente a las personas de la lista y las colocarían en instalaciones protegidas, cuya ubicación no fue revelada. Solo se sabe que el presidente y el vicepresidente se están mudando a puestos de comando aéreo basados en aviones Boeing, también llamados aviones Doomsday, que inmediatamente se elevan en el aire y puede lanzar ataques nucleares hasta que termine la crisis. Además, es necesario utilizar diferentes planos para complicar su posible destrucción simultánea. En el curso de los ejercicios, la estructura de comando resuelve un escenario de crisis en etapas múltiples, previamente preparado, pero antes del comienzo del juego militar, desconocido para cualquiera. En una atmósfera de secreto, es desarrollado conjuntamente por RUMO y la CIA. Además de ser puramente organizativos, los ejercicios son de naturaleza educativa, en la formación de civiles, para responder correctamente a una crisis extremadamente grave frente a la falta de tiempo, información poco clara, así como las intenciones desconocidas del enemigo. Después del colapso de la URSS en 1991, la seriedad de la actitud de los funcionarios estadounidenses hacia las pruebas de preparación para el combate comenzó a debilitarse. La amenaza de un ataque nuclear global ha dejado de percibirse como real. En lugar de presidentes y ministros, los diputados comenzaron a ir cada vez más a ellos. Y una vez, en 2004, alarmados en los puestos de comando, ni escociente intelectual eran diputados, sino solo sus segundos o incluso terceros asistentes al comando real, en caso de guerra, que no tenían ninguna intención. Con el resultado correspondiente. El presidente Obama presentó la nueva doctrina nuclear de los Estados Unidos, alegando ser revolucionaria. En él, por primera vez en la historia reciente, se anunció sobre la reducción del papel de las armas nucleares, incluyendo la suposición del primer uso de ojivas nucleares tácticas en un conflicto inicialmente no nuclear. Inicialmente, en caso de una posible guerra con Corea del Norte, pero todos entendieron que la idea no se limitaba a eso. Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos reanudó las pruebas de capacitación sobre la sostenibilidad de la estructura de gestión de las fuerzas nucleares.
Todas las autoridades tienen una tarjeta única con un código de confirmación de autoridad para desbloquear el acceso militar a las armas nucleares de Estados Unidos, sin el cual los generales no pueden lanzar cohetes físicamente. Primero, había dos enseñanzas de interés. La primera tuvo lugar a fines de 2019, inmediatamente después de que el SSBN 734 Tennessee SSBN, tipo Hoyo, lanzara patrullas de combate con los nuevos misiles balísticos intercontinentales Trident 2D5 equipados con ojivas W76, 2 mejoradas de potencia de carga reducida a 5 a 7 kilotones. El escenario sugería la aparición en Europa de una gran guerra convencional, naturalmente lanzada por un ataque sorpresa de Rusia. Pero la inminente avalancha de rusos supuestamente se estancó en batallas posicionales en el territorio de Polonia y para superar la crisis, Moscú lanzó un ataque nuclear táctico en la base militar de la OTAN en territorio alemán. El liderazgo estadounidense tuvo que elaborar rápidamente una respuesta. Lo curioso es que los diputados de las personas correspondientes de la lista también participaron en los ejercicios. Y estaban casi amigablemente inclinados a tomar represalias desde el submarino Tennessee. La ofensiva de las fuerzas terrestres de la alianza se desarrolló con éxito y no requirió estimulación nuclear. Pero el primero, después de 1945, el uso de armas nucleares se convirtió en una excelente ocasión para una poderosa presión política internacional sobre Rusia. Pero los segundos ejercicios, ya con la participación del jefe del Pentágono, varios ministros y congresistas, en particular, el congresista de Nebraska Jeff Fortenberry, tuvieron lugar el 21 de febrero de 2020 en el Centro de Comando del Comando Estratégico del Ejército de Estados Unidos en Nebraska. Porque el congresista fue invitado. Y allí sucedió algo realmente curioso. A diferencia de los diputados, las primeras personas no sufrieron un pacifismo excesivo. En respuesta a la agresión de Rusia, aprobaron por unanimidad sus propios ataques tácticos nucleares. La única pregunta era si los objetivos para ellos deberían elegirse inmediatamente en territorio ruso, como Kaliningrado, o era estratégicamente mejor no apresurarse a ir demasiado lejos y bombardear algún satélite ruso, como Bielorrusia. Aunque los participantes no jugaron las últimas 3 etapas del escenario, al no haber logrado llegar a una decisión final con la elección del objetivo, el resultado es más que indicativo. Las promesas de Mike Pompeo de un deseo de amistad y disposición para suministrar tantos recursos energéticos como sea posible, pero por otra parte Estados Unidos lanzaría un ataque nuclear contra Bielorrusia como Hiroshima y Nagasaki. Especialmente cuando es necesario mostrar determinación sobre alguien para usar armas nucleares, cuando el liderazgo de los Estados Unidos simplemente considera que es necesario dar ese paso. Con el gran propósito de la victoria sobre Rusia. Sin embargo, incluso esto es secundario en el resultado del juego militar estadounidense. Lo principal es que consideran bastante aceptable usar armas nucleares tácticas en una guerra convencional. Pero el truco principal de los ejercicios estadounidenses consiste en lo siguiente. Como los rusos, al desarrollar una respuesta, distinguen un misil balístico lanzado desde el SSBN estadounidense con pequeñas cargas de 5 a 7 kilotones de un ordinario, con 8 ojivas de 475 kilotones,